algo muy emocionante tener este encuentro con gente tan querida que la vida no nos permite encontrarnos más veces, pero que todos nos queremos mucho y gracias a aperturas que ha continuado esto, nos lo dejó la pandemia, pero esto creo que llega para perdurar el que tengamos estos encuentros fraternales y que podamos conversar de cosas que nos gustan y que nos apasionan. Pues Guillermo me llamó hace unos días y me dijo que si yo me le lanzaba a este tema, lo dudé un poco y después a los días le dije que bueno, que lo hacía y me sorprendí después de verme con otros cuatro compañeros de mesa, cada uno va a hablar de Klein, otro de Winnicott y pues vamos a ver cómo salimos de este lío en que nos mete Guillermo. Guillermo le encanta meternos a todos en líos y el tema de la interpretación en Freud, para entrar ya en materia, es un tema que ha tenido muchísimos malentendidos y que no tiene mucha literatura. Eh, Paradójicamente no tiene mucha literatura. Hay un libro de Ricoeur, entre otras cosas, Ricoeur, hay un chisme interesante y es que un ayudante de Ricoeur fue Macron. El libro Soi-même comme un autre, sí mismo como un otro, fue hecho con Macron, curiosamente. Y Ricoeur es uno de las pocas personas que es miembro honorario de la IPA. Y él hizo un gran libro sobre la interpretación. Lo que pasa es que a los filósofos y franceses los entiende su mamá cuando los parió y después es muy complicado entenderlos. Y entonces, pues es de los textos que lo citan mucho, pero no es fácil leerlo. Ese libro está planteado sobre la interpretación y la visión que tiene es como que el psicoanálisis es una disciplina hermenéutica. Cuando uno va a ver, quiero hacer un homenaje a dos colegas colombianos maravillosos, uno especialmente maravilloso, que es, y gracias aquí a Guillermo Carvajal, que tiene tres artículos súper claros sobre el concepto de interpretación, y es nuestro bien recordado Carlos Plata. Este libro fue coordinado por Guillermo, le insistió a Carlos que lo sacara y, entre otras cosas, creo que lo siguen regalando en la Academia de Medicina. Si las personas van, él dejó un poco de ejemplares allá y se consigue regalado en la Academia de Medicina, le recomiendo eso. Y la otra persona que hizo un libro que incluso Echegoyen elogia mucho en su texto de técnica es Bernardo Álvarez. En el año 80 y pico hizo este libro sobre la interpretación y evidentemente releyéndolo en el 96, releyéndolo es un texto muy bien estudiado que vale la pena revisarlo para tener una visión de la interpretación, no solamente en Freud, en Lacan, en Klein, en Bion, en Lacan no, en Klein, en Bion, en Meltzer, y tiene una revisión completa del tema de interpretación. Pero volviendo directamente a Freud, Freud hay que estudiar sus ideas en paralelo con su biografía, con la época en la que él, él está pensando. Y hay una cualidad en Freud que es maravillosa, y es que las ideas más tempranas siguen subyaciendo a su pensamiento. A pesar de que de pronto dice que da un viraje de 180 grados, por ejemplo, cuando en el 97 abandona la teoría de la seducción, es cierto que abandona un aspecto de la teoría de la seducción, pero si uno se pone a ver al Freud posterior, la teoría del trauma y la teoría de la seducción y la teoría de la vivencia de la seducción están presentes hasta el último momento, hasta su último artículo que tiene que ver con esto, que es Construcciones. Uno encuentra que la visión de la seducción sigue presente y el efecto patogénico del trauma sigue presente.
Los que estuvimos en el pasado Congreso Internacional que se sucedió en Cartagena, vimos cómo la idea de trauma ha vuelto a resurgir en una forma radical, casi como si estuviéramos en las posiciones que se planteaban en el psicoanálisis en 1890 y pico, casi en una misma, en un mismo planteamiento. Incluso las presentaciones centrales, todas se referían a situaciones en que el impacto de la realidad había impactado los psiquismos en una forma muy significativa y habían generado un daño, y este daño se revisaba tomando muy en cuenta la magnitud del trauma que había originado. Y a uno es decir, es una visión casi de, de, de volver casi a los orígenes del psicoanálisis. ¿Qué pasa con Freud inicial? Freud inicial es un Freud que, si bien es cierto, estaba en una lucha entre el humanismo y la biología de la época, y se metió a tratar de, y estaba invadido por la postura, entre comillas, digamos, científica, biologicista, de querer encontrar en la materia de la vida, en la célula, en el tejido, la lesión, y correlacionarla con el síntoma. Él estaba, en ese tiempo, pues estaba por un lado la teoría bacteriana, por otro lado estaba Claude Bernard, por otro lado estaba pues Pasteur, estaba Koch y sus postulados de la enfermedad infecciosa. Estaba en ese tiempo, se acaba de descubrir el papel etiológico del treponema pálido en la sífilis. En 1905, Noguchi define que la parálisis general progresiva está causada por las lesiones sifilíticas en el cerebro, y era muy seductor el que hubiese una relación lineal causa-efecto de una noxa, algo que daña y un síntoma específico. Y evidentemente en la medicina de la época de Freud, en que estaba la postura de Virchow con la anatomía patológica de correlacionar lesión con síntoma, y toda la lectura neurológica con todas las revisiones que se daban en la Salpêtrière, en que se observaban los pacientes con sus síntomas, y una vez morían se hacía el análisis de la autopsia, y en la autopsia se trataba de correlacionar el daño en el cerebro con el daño visible. Pues venía la paradoja de la histeria, que generaba una serie de síntomas que no tenían una correspondencia en un daño material en la corteza o en el encéfalo. Entonces, ese prejuicio claramente lo tenía inmerso en Freud, y Freud, uno de sus trabajos iniciales, pero que también entra a articularse con este tema de entender qué es lo que está pasando con con la persona que está sufriendo, es el tema de las afasias. Y curiosamente, en el texto de las afasias, Freud entra a hacer una separación de la postura que venía de antes del área de Broca y el área de Wernicke, de las afasias como lesiones localizadas en puntos específicos para tanto para la afasia motora como para la afasia expresiva, en puntos muy específicos. Freud, en ese libro de las afasias, plantea que no es solamente el punto específico, sino que se requiere también el compromiso de las zonas asociativas, y que también es muy importante tener en cuenta la indemnidad o el grado de afectación que tiene todo el sistema en una integridad. Entonces Freud, ya incluso desde lo neurológico, está siendo inquieto y crítico de qué es lo que está pasando. Freud, sabemos que va a París, va a la Salpêtrière. Ya Breuer le había contado del cuento de Ana O y de las cosas de Ana O, que Freud nunca la vio.
porque esa era una paciente de Breuer, pero y allá él empieza a ver, e incluso en alguna de las reuniones sociales con Charcot, Charcot ya planteó en un momento dado que los problemas emocionales había que buscarlos en la alcoba. Decía, cherchez le lit, es decir, busque la cama y va a entender muchas de las cosas que suceden. Y entonces ya empieza a ver el gran salto entre lo puramente biológico, orgánico, de una situación de explicar las cosas por un daño orgánico, a entender que el hombre es un animal simbólico y que la simbolización y las representaciones mentales y las ideas no están en ninguna parte materializadas, reificadas, sino que es la consecuencia del funcionamiento apropiado de un encéfalo. El encéfalo es fundamental para que haya pensamiento, pero el pensamiento no está en el encéfalo. El pensamiento es el epifenómeno de la función neurológica como tal. Y entonces es donde aparece el componente de simbolización. Simbolón era una pieza de cerámica que se rompía y se le daba a un soldado o a un espía o a un emisario que tenía que llevar un mensaje secreto a otro, y resulta que al partirlo pues hay unas irregularidades, y el símbolo era uno de los fragmentos y el símbolo era el otro de los fragmentos, y cuando se unían y casaban adecuadamente, el emisario sabía que el otro podría ser un receptor apropiado del mensaje. Entonces, ¿qué símbolo? ¿Qué quiere decir? Que hay una cosa que está representando otra. Y entonces es allí donde viene el gran viraje de entrar a empezar a conceptualizar los fenómenos mentales como algo más allá que simplemente un producto de la función del sistema nervioso en sus funciones superiores. Y aparece entonces el entender que la persona era por algo que estaba sucediendo. Uno de los primeros casos relatados por Freud, que es el caso de Catarina, Catarina es uno de los, es esta muchacha que se encuentra Freud en un paseo por el Semmering o por unos montes cercanos a Viena, y ahí entra Freud a una posada y allá toma sus alimentos y todo, y de pronto cuando él está descansando se le acerca una muchacha y le dice: ¿usted es médico? Sí. ¿Y usted por qué lo supo? No, pues porque vi su registro que usted me puso que era médico. Es que yo estoy sufriendo de unas cosas muy fuertes, unas ansiedades muy horribles. ¿Qué será? ¿Qué pasa? Y Freud tiene la amplitud de escucharla y de oírla, y empieza a preguntarle qué pasa, y resulta que esta mujer, dentro de esta ansiedad, empieza a regalatarle unas fantasías y unos sueños en los que ve una cara horrible que se le viene encima, y Freud, en una forma un poco, digámoslo, audaz, llamémoslo así, le empieza a tirar un poco la lengua y encuentra y descubre que esta niña había sido violada por su padre, y que esa violación, como todos los casos en que hay incesto y todo esto, genera toda una catástrofe familiar y una separación y una violencia y todas estas cosas. Y esta persona tan pronto eh, logra recuperar estas memorias que en ese encuentro momentáneo con Freud, Freud le logra llevar a que ella recuerde en qué momento por primera vez se le presentaron estas ansiedades, que era el sistema derivado de la experiencia con Ana O, en el que Breuer le hacía en hipnosis ir a contar cuándo había sido la primera vez que había sucedido el síntoma, y en el momento en que la persona bajo hipnosis contaba esa primera vez, el síntoma
que estaba muy distante y que simbolizaba en alguna medida un recuerdo patogénico, simbolizaba en ese momento que se lograba recuperar la memoria, el síntoma ya no tenía necesidad de seguir. Y sabemos la historia, pues que la hipnosis pues, no fue lo suficientemente apropiada y que tampoco era Freud un muy buen hipnotizador. Y en el caso de Catalina no usó hipnosis, usó el diálogo. Y después viene otro caso de los casos de los estudios de la histeria, que es el caso de Lucy von R., en el que esta era tal vez de las primeras pacientes de Freud en las que hubo un encuadre. Esta era una aya de una familia rica en la que ella cuidaba de los niños de esta familia. ¿Y por qué digo que es de los primeros casos que cumple como el ritual psicoanalítico actual? Porque Freud a esta paciente la veía en su consultorio y la veía en sesiones con una duración determinada, con una frecuencia determinada. Y en estas sesiones, Freud ya está en la posición de no usar la hipnosis, sino usar la presión sobre la cabeza y en una forma sugestiva, pero en una forma más libre. Le pedía también que contara sus cosas en una forma más libre y que más allá de contar cuál era el origen del síntoma, le pedía que relatara pormenorizadamente las cosas. Y el síntoma que tenía pues esta mujer era por un lado una anosmia, por otro lado una angustia muy grande y por otro lado la vivencia de una serie de situaciones afectivas y emotivas en la que ella estaba cuidando unas niñas que eran huérfanas. Allí hay uno de los primeros ejemplos de una interpretación freudiana, que es el tema que nos ocupa, que es la interpretación. ¿Por qué me estoy refiriendo a todas estas cosas? Porque la interpretación está estrechamente ligada con la teoría de la génesis de la enfermedad que tiene Freud en ese momento. Entonces, la interpretación que en estas sesiones le hace Freud a Lucy von R. Dice así: fui suficientemente osado para informarle a mi paciente de esta interpretación. Entonces, lo que dice Freud es: no puedo creer que estas son todas las razones de sus sentimientos hacia las niñas. Creo que en realidad está enamorada de su patrón, el director, aunque quizá usted misma pueda caer en cuenta de ello y guarda la secreta esperanza de tomar efectivamente el lugar de la madre de las niñas. Y debemos recordar su susceptibilidad respecto a los sirvientes, después de haber convivido con ellos pacíficamente por años. Está temerosa de las sospechas de ellos, de sus expectativas y que se mofen de usted. ¿Qué le pasaba a esta mujer? Que esta mujer era soltera y tenía unas necesidades y unos anhelos de cariño, y el hombre le tenía cierta deferencia en relación a que cuidaba a sus niñas. En algún momento esta persona fue displicente con ella y se generó un malestar que era el malestar en la medida en que este hombre le tenía ciertas preferencias, las otras compañeras de trabajo le generaron tensiones y esta persona empezó a tener una serie de ansiedades y empezó a tener una anosmia y curiosamente unas alucinaciones olfativas en que olía a pastel quemado. El recuerdo que trae y que logra Freud sacarle es que un día le llegó a ella una carta de su familia y las niñitas no se la dejaban ver y ella estaba ansiosa de qué le podría estar diciendo su madre y estaba en el conflicto de si volverse para Escocia o quedarse en Viena. Y quedarse en Viena pues era continuar con el anhelo de que se emparejara con el papá de las niñitas, o irse era perder esta relación. Y ella estaba en todo este conflicto y en ese momento, por estar pendiente de esto, se le quemó un ponqué un pastel que ella estaba haciendo. Y esa asociación, ese punto del el pastel quemado y la alucinación era un síntoma de toda esa conflictiva que destapa Freud
basado en la interpretación. Luego de esta interpretación, Freud dice que la paciente mejoró y que a los días ella estuvo más jovial y se volvió a reincorporar en la vida. En este tiempo los análisis eran bastante cortos y lo que buscaban era la desaparición de síntomas puntuales. Y los síntomas puntuales se retrotraían a la historia de la persona. Entonces, el primer concepto fundamental de pronto aquí voy a hacer un paréntesis. La palabra que usa Freud en alemán para referirse a interpretación es Deutung. Si uno va al diccionario alemán-español, uno encuentra que Deutung no tiene los alcances que tiene interpretación en español o en inglés o en francés. Interpretación en el alcance que tiene es la interpretación, por ejemplo, jurídica, la interpretación de la ley, o, por ejemplo, la interpretación de los textos bíblicos, o la interpretación que hace, por ejemplo, el imán en las mezquitas del Corán. Es decir, es algo mucho más trascendental. Deutung en alemán es simplemente dar una explicación sobre algo. Y esto yo creo que ha sido como el psicoanálisis, no son muy pocas las personas que tienen acceso al alemán directamente. Entonces, nos hemos invadido de ideas que eh, no concuerdan con lo que estaba tal vez pensando Freud y con el alcance que él tenía. Entonces, Deutung, para ser claros, es darle un contexto, darle una explicación, darle algo más allá, pero en algo que es muy importante, es explicar de acuerdo a la vida de esa persona. No es explicar dentro de un planteamiento que ahí hay una separación entre Jung y Freud, en el sentido que interpretar tendría que ver con algo del más allá, con algo teleológico, con algo de un ideal, teniendo en cuenta un ideal de la vida. La explicación en Freud es explicar un hecho psicológico de una persona específica en función de su historia personal y en función de la historia de sus dolores, de sus pasiones, de sus anhelos, de sus expectativas y de sus sufrimientos. Entonces, teniendo en cuenta esta delimitación del concepto interpretación, en los estudios de la histeria, el planteamiento está, por ejemplo, en decirle a Elizabeth von Erre que ella está enamorada del cuñado y que el estar enamorada del cuñado es uno de los hechos que la hace sufrir y que le hace tener síntomas. O el que a Frau Cecilia, en un momento dado, sentir como que hubiera tenido una cachetada, un dolor casi como una neuralgia del trigémino, ella dice, sentí como una cachetada, le hace recordar las actitudes despreciativas de su marido. Frau Cecilia, entre otras cosas, viaja con Freud y con otro personaje, a Nancy, a ver a Bernheim y a ver a Liebol en esas primeras fases en que Freud está pendiente del tema de la hipnosis y de las acciones de la hipnosis. Y es una de las pacientes más citadas en los estudios de la histeria. En los estudios de la histeria es bien interesante porque nosotros estamos centrados en 5 casos, en Ana O, en Elizabeth von Erre, en Lucy, en Catalina, se me va la otra, pero en el texto de los estudios de la histeria aparecen más de 30 pacientes y más de 30 casos en los que hay señalamientos puntuales en los que un síntoma se ata a un significado y cuando se devela ese significado, el síntoma desaparece. Y ahí tenemos otra idea
que es bien importante, que es la idea terapéutica de, del psicoanálisis. El punto en el que el psicoanálisis no solamente es una intervención terapéutica, sino que también es un método de investigación y que método de investigación y terapia se juntan. En ese momento que estamos en el nacimiento de la técnica, por decirlo así, es, yo creo que de todos los avances o de todos los aportes que hizo Freud para el psicoanálisis, yo creo que el aporte más importante, el aporte central del cual se deriva todo lo demás, es el haber ido consolidando un método y una teoría de la técnica. Porque el hecho de que Freud, de ver sus pacientes en sanatorios, de ir a las casas, de ir incluso a vacaciones, en el último caso de los estudios de la histeria, que sí es Elizabeth von R., él es una persona que es suiza y que tiene un castillo en Suiza, y Freud incluso está documentado que va allá y interactúa socialmente y darse cuenta cómo, o pongámoslo en otro caso muy específico, en el caso de Irma, de Emma Eckstein, que era del grupo cercano a Marta y todo esto, y que viene el tema del famoso sueño de la inyección de Irma, en el que a Emma Eckstein Freud la hace tratar por Fliss y le dejan una mecha en el seno nasal, y esto se infecta y se genera todo un problema y casi se muere. Y el sueño de Irma es todo este conflicto de Freud de la culpa de haber recomendado más allá, o de haber apoyado o de haber defendido a su amigo Fliss y todos los amigos, y todo este conflicto, este tema de ir consolidando la técnica y de ir mostrando cómo la abstinencia es un punto muy importante, y cómo que el consultorio sea un lugar muy especial, muy discreto, y el que la comunicación sea entre dos personas, que dos personas se encierren a que uno trate de entender al otro, es allí donde el concepto de interpretación tiene lugar. Una de las definiciones más sencillas, incluso de ese momento, es que interpretación es lo que uno hace con un material muy discreto de lo que le ha contado el paciente. Entonces, allí aparece otra idea que es bien importante, y es que si tenemos en cuenta que la teoría teológica que se está tramitando en ese momento es la teoría de que la persona tuvo unas vivencias que superaron su capacidad de respuesta, que lo afectaron permanentemente, y que estas vivencias son vivencias que debieron ser reprimidas, pero que, como en la metáfora que el mismo Freud usa, como los titanes siguen actuando en el inframundo y siguen generando manifestaciones en el mundo de relación en que está la persona, entonces tenemos que tener en cuenta que el concepto que va a, a seguir, bueno, aquí hay un tema que es el tema de la verdad. Y la verdad en ese momento para Freud sí tenía que ver casi como una reconstrucción judicial de unos hechos que habían sucedido. Y para Freud, el reconstruir ese momento en el que se había generado el trauma era algo crucial para poder que desapareciera el síntoma. Y la prueba de que esa reconstrucción o esa evocación de algo que se había tapado, que se había ocultado, que se había reprimido, era la que había sido la causa eficiente de todos los síntomas. La prueba era que al la persona hacerla consciente, el síntoma desaparecía. Entonces es allí donde viene la validación de que la intervención que hizo el terapeuta, que hizo la persona que está en plan de buscar que la otra persona se le alivien los síntomas, esa validación se da con la desaparición del síntoma. Y aún en ese momento, Freud
no estaba muy ocupado con la configuración de la personalidad total de la persona. Esto va a venir después. En este momento estamos en 1895 y en 1896 muere el padre y Freud ya venía apuntando sus sueños y anotando sus cosas y tratando de él ser también sujeto experimental y de entender muchas de sus dolores, muchas de sus ansiedades, muchas de sus fobias, muchas de sus histerias también, y tratarlas de vincular con hechos de su vida. Y él entra en un conflicto, pues ya tenía su conflicto ambivalente fuerte con el padre, a pesar de que él fue muy apoyado por su padre, que su padre eh, incluso lo privilegió significativamente a él con relación a sus hermanas, y él veía que sus hermanas, y él era también medio tirano, por ahí a una le gustaba el piano, pero como no, como Freud tenía que estudiar, las callaban para que no tocaran piano, para que no hicieran bulla, porque él era pues el futuro de la familia, él era importante allí. Y entonces él entra a tener un descubrimiento y es que cuando retrotraía a muchos de estos síntomas, encontraba el tema de la seducción, y de la seducción en la tierna infancia, y la seducción muy posiblemente por el padre. Y esto entra a relacionarlo con los síntomas de la histeria. Y dice, pero si todas las histerias están seducidas y mis hermanas son histéricas, entonces mi papá también abusó de ellas, ¿cómo es esto? Y viene pues la muerte del padre y viene la elaboración de esto, y entonces él es la famosa carta que le manda a Fliss que dice, estoy desconcertado de mis neuróticas, ya no, mis neuróticas, hay que plantear otra teoría distinta, y es una de las cosas que nuevamente ha vuelto a resurgir en una forma significativa con todo este tema actual del abuso sexual, del maltrato sexual, del maltrato a la infancia y de volver a recuperar, a restablecer toda la etiología traumática en muchas de las situaciones de la vida emocional de las personas. Entonces, en 1897, Freud entra en un conflicto y ahí aparece algo maravilloso que es darle personería a la realidad psíquica y darle personería a que el factor causal no es tanto la vivencia real, los hechos tal cual sucedieron. En algunos casos pudieron ser hechos protuberantemente agresivos y graves, en otros la sobreinterpretación de hechos banales que de pronto no fueron, y que lo que importa es la representación mental que tenga esa persona del suceso. Y entonces es donde Freud empieza a hacer una revisión muy clara del concepto de memoria. ¿Y qué es la memoria y qué tan fiel es la memoria a los hechos del pasado o qué tan distorsionada y teñida por lo afectivo y por lo subjetivo está esa memoria? Y cómo esa, y entonces ahí viene la ruptura un poco con la postura etiológica positivista de encontrar una causa muy concreta y específica que dé lugar a un efecto sintomático como era en la neurología, como era en la neurología que en un accidente cerebrovascular que afecte de la cerebral media, que afecte el área del habla, en cierto sitio específico la parte motora se pierda o la parte interpretativa se pierda y que en la autopsia se encontrara eso, encontrar que una serie de síntomas no podrían ser leídos de esa manera tan precisa como él anhelaba, y es eso lo que un par de años antes, en un tren y en una forma, en un viaje largo, él redacta un documento que se llama La psicología para neurólogos, en la que muchos de estos conceptos que siguen posteriormente van a estar plasmados, pero en los cuales él
trata de darle una articulación entre lo neurológico y lo psicológico. Este manuscrito que no fue publicado, que fue encontrado en los papeles de Fliss posteriormente y que por eso lo podemos tener, este manuscrito él mismo lo pone en receso, no lo toma en cuenta o lo toma en cuenta silenciosamente en muchos de sus artículos. Y en 1897, al plantear la ruptura con la teoría de la seducción y entender que los síntomas se dan por lo que la persona interpreta de lo que le ha sucedido, y el papel de la interpretación ahí sí terapéutica está en develar toda la cadena asociativa pero basada en hechos de la historia de la persona. Y es allí donde Freud le es muy importante el concepto de construcción, porque el planteamiento que llega es a tratar de llegar a un evento específico en la que hubo un intercambio afectivo, un intercambio significativamente afectivo y que entra a ser coherente con la vivencia de la persona. En 1899, Freud escribe un artículo que a mí me parece que no se le ha dado el resalte suficiente, y es un artículo, yo diría que tiene una cosa literaria muy linda, porque ese artículo es autorreferencial totalmente, pero él lo plantea como que fue un paciente que le llegó a él, y en ese paciente Freud se cuenta una fantasía y se cuenta un recuerdo, él llama, el artículo es el de los recuerdos encubridores, y recuerda un suceso, una composición de lugar en el que hay dos niñitos y una niñita en un prado de flores muy lindo, y están jugando y están pataneando, y entonces la niñita ha cogido unas flores y ellos se las arrancan y la tumban, y de pronto unas personas mayores los llaman, y hay una casa y hay dos personas mayores y ellos van allá, esos niñitos, y ya les dan un pan muy rico, y este recuerdo del pan y el sabor del pan de centeno en la boca y cómo los manejan, es esa escena, y esa escena la tiene este supuesto paciente de Freud que tiene unos 18 años, y Freud dice, ¿y esto qué significa? Todo esto, ¿cómo lo puedo interpretar? ¿Cómo lo puedo desarticular para poder entender qué está pasando? Y entonces es ahí donde aparece otra idea que curiosamente, pues sí, voy a confesar algo de mi trabajar psicoanalítico. Yo vine a entender el Nachtraglichkeit, la acción retroactiva, realmente recientemente. Y si uno se pone a ver, pues recientemente, digamos unos 20 años atrás, pero yo vengo trabajando hace 50 en esto. Entonces uno se pone a ver cómo es que en el 1899 Freud reflexiona sobre cómo un conflicto, una serie de situaciones conflictivas de una persona de 18 años, de un adolescente tardío de 18 años, entra a poder tramitarlo psicológicamente basado en una fantasía, en una representación onírica, cuasi onírica, y a ver por qué esta fantasía se correlaciona con lo que le está pasando a esta persona. Y es cuando Freud dice, no, es que estas cosas que aparentemente son incomprensibles, tenemos que ver cómo las contextualizamos con lo que le está sucediendo a la persona y con lo que está viviendo la persona. Entonces, Freud, a este paciente que es él, que lo pone como si fuera un paciente y que incluso hace una serie de diálogos como si hubiera sido sesiones en las que hay un diálogo entre alguien que interpreta y alguien que cuenta. Esta persona pues relata el viaje que hizo Freud a Moravia, a casa de unos amigos, y donde tiene un primer amor
y donde ese primer amor pues es un amor platónico, y después tiene el otro viaje a, a Inglaterra a visitar sus primos que han logrado hacer un, una fortuna en el comercio, y donde también hay una prima, y donde él plantea, bueno, es que esta prima y el primo Julius, que era el que estaba, eran tres personas, era la prima, el primo Julius y él, que están pataneando allí, y que en un momento dado ellos les rapan las flores a la muchachita, y entonces esto, esta escena que supuestamente sucede a los 3 años, y se dice que puede ser una escena que toma elementos de los 3 años de Freud, porque el paisaje es muy parecido al de Pribor, al pueblo natal de Freud, y y Freud vuelve a Pribor a visitar a estos amigos, y es ahí donde tiene estos primeros amores, y aparece la presión sensual de Freud, y los anhelos, y aparece también la presión de los hermanos de Freud y del papá de Freud, que en vez de que se dedicara a la medicina, de pronto se dedicara al comercio y pudiera armar amores con esta prima de Londres. Y él está en el conflicto de si seguirme estudiando medicina y pasar trabajos, o si de pronto dedicarse a otra cosa. Y entonces aparece todo el tema de la ambición y todo el tema de la lucha. Y entonces este recuerdo encubridor, esta imagen simbólica, llena, cargada de simbolismos, de esta vivencia, de esta patanería del niñito, de los dos niñitos con la niñita, pues viene a ser interpretada con todo el tema de la presión sexual que tiene Freud, y el anhelo de tener un vínculo emotivo y una relación erótica, y el tema de las flores está simbolizado en rapar las flores, que sería desflorar a, a su partener y a su amada, y el conflicto también de la idealización del amor y la realización concreta en lo sexual. Entonces, este artículo de los recuerdos encubridores ya trae una carga muy importante de lo que empiezan a ser la personalidad total de la persona, de un sujeto, la personalidad total y la configuración de esa personalidad basada en sus anhelos y en sus dificultades, y cómo el dilucidar cuáles son los anhelos frustrados, y cuáles son los logros que tenga esa persona, o los resultados. Eso es algo que busca ser interpretado. Y la interpretación que busca que la persona haga consciente de que lo está moviendo es algo que inconscientemente lo está llevando a actuar de una forma o de otra. ¿Y cuáles son los dos conflictos fundamentales? Pues indudablemente son la agresión y el impulso. 1899 y 1900, yo he dictado el seminario de sueños varias veces, y una de las cosas que he hecho para dictar el seminario de sueños es que antes de meternos en el libro de los sueños, pido que estudiemos el artículo de Recuerdos Encubridores, porque es una magnífica introducción al libro de los sueños, y a la forma como se puede ir. Y hay otra metáfora ahí freudiana bien importante, que es análisis. Análisis viene del análisis químico, del análisis elemental. Es a separar un compuesto en sus elementos constitutivos. Y esa es otra idea que permanece a todo lo largo de la obra de Freud, de lo que persigue en alguna medida el proceso interpretativo o las acciones interpretativas, tal como las anhela Freud hasta el final de sus días. Entonces, el hito central de Cohen, un teórico de Harvard de la teoría de las ciencias, dice que, y ahí también hay un paralelo con Darwin, que hay dos actividades científicas en la ciencia humana,
una es el psicoanálisis y otra pues es la teoría de la evolución, que fueron prácticamente develadas por una sola persona, que todo su cuerpo de teoría fue construido por una sola persona y que fue publicado en un libro, no en múltiples publicaciones. Si uno se pone a ver, todas las demás ciencias son aportes muy discretos que se van sumando, hechos por muchas personas. En el caso del psicoanálisis hay un hito absolutamente central que es 1899 o 900, porque en realidad el libro de los sueños terminó escrito en 1899 y lo pusieron en 1900 pensando que 1900 era el primer año del siglo XX. No, 1900 es el último año del siglo XIX. Pero el libro de los sueños condensa el psicoanálisis en todos sus aspectos. Y el libro de los sueños es un libro que tiene un resalte fundamental a el saber popular. Dice, la gente del común sabe más que lo que cree saber. Y nosotros que creemos saber, sabemos menos. Y si queremos saber más, tenemos que tomar el saber popular y incorporarlo en nuestro conocimiento y absorberlo, porque si no, no vamos a entender cómo son las cosas. El libro de los sueños entra a, a describir una técnica para lograr hacer interpretaciones, para lograr de un contenido misterioso, difícil y confuso, tratar de volverlo coherente. Y volverlo coherente está basado en la premisa que ya mencioné antes, de que los hechos psíquicos que están planteados en ese contenido manifiesto, incoherente, confuso, disparatado, entran a ser coherentes, claros y, y articulados con la historia personal del soñante. Entonces, ahí Freud trae ejemplos de pacientes, pero fundamentalmente los ejemplos los trae adrede, entre otras cosas, para probar que su ley es general, que su planteamiento es general y que no está basado en las manifestaciones de personas alteradas mentalmente, trae todo el aporte de lo que es su autoanálisis. En el caso de Darwin, el origen de las especies fue escrito basado en todas sus observaciones y ahí está condensada la teoría de la evolución. Y Darwin, como Freud, no dependían de una universidad. El gran viraje que hace Freud en relación con los demás estudiosos de la mente que había paralelamente en otros ámbitos es el haber hecho sus estudios basado en la práctica clínica del consultorio. Charcot administraba algo que, bien despectivamente voy a decirlo, era un depósito humano, un depósito de humanos. Los que tuvimos la experiencia de vivir la experiencia asilar, es decir, eh, era yo manejé el asilo de Pasto, donde había 700 personas. Yo no sé cuántas personas habría atendido en mi ejercicio profesional, pero me cuesta trabajo pensar si son 700 las que yo he atendido en mi consulta psicoanalítica. Es muchísima gente. Y son personas que lo que hizo Charcot cuando lo pusieron en la Salpêtrière fue separar por patologías. Entonces había el pabellón de los epilépticos, el pabellón de la histérica, el pabellón de los paralíticos, no sé cómo. Es decir, y entonces él empezó a clasificar, pero prácticamente era una observación impersonal totalmente. Y el estudio que hizo Kreplin o hicieron otros psiquiatras contemporáneos a Freud era un estudio, o el mismo Meiner,
era un estudio totalmente de observación sin ninguna unidireccional. Es decir, el observador hacía unas descripciones, pero en ningún momento se tenía en cuenta la interacción con la otra persona. El hecho de que Freud le hubiera tocado pasar trabajos económicos y que para poder sostener su relación con Marta le tocó abrir un consultorio y empezar a vivir de lo que incluso aún hoy muchos neurólogos viven de eso, y es de la histeria, porque la histeria tiene la ventaja que no se agrava, que no, el tumor cerebral termina matando, pero la histeria asiste a la consulta, paga la consulta, le ponen infiltraciones o le hacen masajes o le hacen alguna cosa y no se mejora. Y el neurólogo pues puede comprar mercado. Como le decía un cirujano muy conocido, le preguntó un día a un paciente, le dice, bueno, doctor, ¿y para qué sirve la vesícula? No, la vesícula sí es muy útil, la vesícula sirve para mucho. Con eso compro mercado, pago universidades, hago todas estas cosas. Entonces, eh, Freud, eh, en ese tiempo, si uno se pone a ver la neurología de esa época, ¿qué cosas podría curar? Pues yo no sé. eh, Voy a contarle una anécdota personal. Yo llevé a mi papá, era pues, bacteriólogo y tenía la conciencia de las enfermedades infecciosas. Y cuando yo estaba trabajando en Pasto, lo llevé a visitar el asilo y él, pues la psiquiatría le generaba un sobresalto muy grande y me dice, oiga, mijo, ¿cuántos de estos son sifilíticos? Le dije, papá, en las historias hay muchos que dicen que fueron sifilíticos, pero ninguno es sifilítico. Y en el año 73, 74, no había sífilis. La sífilis ha vuelto a resurgir ahora con el SIDA y con todo esto y con las inmunodeficiencias. Pero en ese tiempo no había sífilis. Y la sífilis, y él, cuando estudió en Medellín en el año 38, él aprendió a coger venas y a poner medicamentos intravenosos en un sanatorio para sifilíticos, donde ponían los mercuriales y el salvarsan, que eran los medicamentos que se usaban para controlar la sífilis. Y a él le tocó hacer terapias de malarioterapia para controlar la parálisis general progresiva. Y eso era una práctica usual en el hospital. Entonces, entender si en esa época o en la época, volviendo nuevamente a lo que estábamos hablando de lo que la hermosa película Ana Rosa delata no hace mucho, es decir, ya había nacido yo, ya había nacido Eduardo, sucedía esto en el que se pretendió mejorar las situaciones emocionales cortando el cerebro. En este momento, en 1885, 1890, Freud empieza a hablar, a ver qué es lo que hay en el pensamiento, qué es lo que hay en la ideación, qué es en la emoción de estas personas. Entonces, el hecho de que él se haya metido con la intimidad, se haya atrevido a que un psiquismo se conecte con otro y a tratar de ir más allá. Y eso es la base de lo que sustenta lo que hemos llamado la única actuación permitida dentro de la regla de abstinencia, que es la interpretación. Y si vamos, si seguimos con la idea de los sueños, si seguimos con la idea de qué es lo que se busca develando los sueños, la vía regia al inconsciente, el primer planteamiento que hace Freud es que los síntomas son como sueños y los sueños son como síntomas. Y después va a venir los dos libros que continúan, que son La psicopatología de la vida cotidiana y Los chistes y su relación con el inconsciente, en el que, si bien es cierto, Freud pone el sueño como una situación modelo, empieza a aplicar a otra serie de manifestaciones emocionales el mismo técnica
que usa para analizar en este sentido químico de romper por sus elementos y tomar cada pedazo que constituye el sueño y tratar de ver ese pedazo qué significa en la persona, y en un trabajo conjunto en que es importantísimo, y en eso Freud nunca cambió su parecer, y es que para interpretar cualquier manifestación psíquica se requiere la participación de a quien se le está interpretando. Y es ese aporte de la relación entre dos psiquismos, yo creo que es el aporte crucial del psicoanálisis. Ahora, ¿qué cura en psicoanálisis? Un extremo dirá la interpretación, otro extremo dirá la vivencia emocional correctiva o la actitud o la vivencia que tengan las dos personas en esa experiencia totalmente mágica y totalmente única que es la relación analítica. Indudablemente, para poder lograr que esta persona nos genere un elemento que yo lo pueda, que el otro psiquismo lo pueda procesar, lo pueda analizar y le pueda devolver un mensaje que encuentre acogida y validez en el receptor, se requiere indudablemente un clima y una actitud especial. Y esto es lo que está construyendo Freud todo este tiempo. Y allí es donde empieza el mismo Freud también a hablar de que una interpretación es lo que uno hace con un elemento, pero el proceso interpretativo tiene que llegar a un componente, a una configuración mucho más completa, que ya es un relato. Incluso Carlos Plata hablaba de la novelita, hablaba de un relato casi literario en el que se reconfiguraba una situación original que había sido la causante de todas estas, la semilla de todos estos síntomas que posteriormente se iban a configurar. En 1901, o en, no, en 1901, es otro hito de todo este concepto de interpretación, y es el libro que, digamos, es como la prueba de laboratorio de que lo que se dijo en el libro de los sueños es cierto, y es el famoso caso Dora, en el que Freud logra que en el transcurso de 3 meses de tratamiento que tiene con Dora, aparecen dos sueños centrales, y sobre esos dos sueños se estructura su libro y la explicación de estos dos sueños. Pero en Dora ya Freud se está metiendo con la personalidad total. Ya en Dora hay las manifestaciones de la transferencia mucho más delimitadas y mucho más resaltadas. Y en Dora, la queja de Freud es que, por no percatarse, yo no creo que sea tan así, pero que él, por no percatarse de las manifestaciones afectivas que Dora estaba teniendo hacia él y por no habérselas puesto de presente, Dora le había desertado el tratamiento. Evidentemente, si uno diseca la relación de Dora con Freud, ve uno una cantidad de contaminaciones y una cantidad de personajes. Es prácticamente un culebrón mexicano en el que el señor K, que conoce a Freud, le lleva al papá de Dora para que lo trate originalmente de una sífilis. No sé bien qué tratamiento, le pondría mercuriales o qué le pondría, y el señor K, el papá de Dora, le coge confianza a Freud, y después le va y le dice: mire, yo estoy desesperado con esta adolescente que está necísima, y yo quiero que usted me la conducte, me la vuelva a enrutar. Pero el enrutamiento era que Dora no protestara por toda la conducta que el papá de Dora tenía con la señora K, y toda esta relación medio perversa que había, en el que en un momento dado se puede concluir
que el papá de Dora, le negociaba los amores con la señora K, poniéndole en bandeja a su hija Dora para que el señor K la pretendiera o le tuviera tratos sexuales con ella. Entonces, toda esta situación que Freud devela en la relación con Dora y en el trato con Dora, nos representa la interpretación en ese momento. Y es ver que muchos de los síntomas de Dora estaban dados por vivencias molestas y traumáticas o incómodas que ella estaba viendo. Dentro de eso están una serie de fantasías fundamentales que, volviendo a interpretación en Freud, era para Freud importante lograr que en sus análisis surgieran. Una de esas es, y se da en Dora y también se da después en El hombre de los lobos, también se da en Juanito, son todas las fantasías de escena primaria como elementos patogénicos que van a generar síntomas en tiempo posterior. Y en la teoría de Freud, el lograr encontrar que reconstruir que hubo vivencias en las que se tuvo emociones sobrecogedoras por haber vivido situaciones de escena primaria o situaciones de agresión en ciertos momentos tempranos, esa y muy importante. Y la interpretación buscaba lograr llegar a esos momentos nodales en los que se habían sucedido una serie de hitos emocionales que las personas tenemos que pasar en el curso de nuestro desarrollo psicosexual. Entonces, la interpretación que en ese momento daba Freud era buscar develar, por ejemplo, que Dora tenía dificultades para dormirse, dificultades para estar sola en el cuarto, porque temía que el señor K se le metiera al cuarto. Lo mismo pasaba con uno de los sueños, en el que había un incendio y entonces le aparece el papá, es decir, y la mamá y la caja de joyas, y que había que salvar la caja de joyas, y la caja de joyas pues tenía toda una simbolización sexual con, con las vivencias emocionales de Dora, no solamente para manejar su sexualidad reprimida, sino también para manejar los estímulos sexuales que estaba viendo en las actividades solapadas de su padre, de estar metido y buscando pretender a la señora K, o de los viajes que hacía con su Fernando, padre. una cosita por el tiempo que tenemos 10, 15 minutos para preguntas. ¿Podríamos parar ahí para hacer un conversatorio como con el público? Dame 5 minuticos Dale, ok, listo. y Vale, ahí vale. paramos. No, entonces, el tema de la señora K es, el tema de Dora es otro hito. En, en un artículo que hice hace 20 y pico de años, o pronto un poco más, que se llama Comentarios a algunos consejos técnicos de Freud en el caso Juanito. Si uno lee Juanito como Juanito, el, el final es decir, la prueba, como Dora es la prueba de los sueños, Juanito es la prueba del libro de 3 ensayos de teoría sexual. Pero si uno lee Juanito entre líneas, en Juanito está el prólogo de los artículos técnicos de Freud. Y hay una serie de citas técnicas que tienen que ver con la interpretación, como la siguiente. Nuestra misión no es comprender en el acto un caso patológico. Ello viene después, cuando hayamos extraído de él impresiones suficientes. Por lo pronto dejamos en suspenso nuestro juicio y los invitamos a coger todo lo observable con idéntica atención. El padre inició la conversación manifestando que a pesar de todas las explicaciones no parecía haber disminuido el miedo de Juanito a los caballos. Aparte, Freud. Bromeando, pregunté a Juanito si sus caballos llevaban gafas. Él, cosa que negó. Si las llevaba su padre, lo que también negó contra toda evidencia. Y si aquello negro que los caballos tenían en torno de la boca le recordaban un bigote,
Luego comencé a explicarle que le tenía miedo a su padre precisamente por lo mucho que él quería a su madre. Tenemos una interpretación de Freud de esa época, una interpretación en que está reconstruyendo una idea que Freud tenía, porque una de las cosas que tenía fundamentalmente para lograr terminar un análisis era que se estudiara el complejo de Edipo. Oye, dice Juanito, es que el profesor habla con Dios para saber así todo lo que va a pasar. Entonces, fíjense que allí hay un concepto de interpretación que es bien importante en relación a tratar de ir aún más allá y a una, a una reconfiguración de cosas que sucedieron. Finalmente, voy a ver si lo logro hacer en 5 minutos. Traía esta joya que es el libro de Abraham Gardiner de su análisis con Freud. Y en él voy a hacer una serie de citas muy interesantes. Una primera, y es que en 1921 hay 5 gringos que deciden ir a analizarse con Freud. Freud está en la olla porque está la guerra ha pasado, la hiperinflación en Alemania está espantosa y está casi sin pacientes y le llegan 5 gringos y había otro personaje por ahí y entonces le llegan a analizarse con él para aprender psicoanálisis. Y entonces la primera cosa es una carta que la cita también Peter Gay, que es un primer inicio de encuadre. Entonces le dice Freud lo siguiente: me da mucho gusto aceptarlo para análisis, especialmente porque me lo recomienda el doctor Frink, que también se analizó con Freud y era el analista original de Carlin. 6 meses parecen ser suficientes para obtener algo, tanto teórica como personalmente. Se le pide que estén bien el 1 de octubre. Como mis horas serán dadas poco tiempo después del regreso de mis vacaciones, me dé una respuesta definitiva de venir con anticipación, digamos al principio de septiembre. Oigan esto, mis honorarios son 10 pesos la hora o 250 mensuales que deberán ser cubiertos en efectivo, no en cheques, los cuales solo puedo cambiar por coronas. Entonces, fíjense esto del encuadre y el tema del dinero. Gardiner fue un personaje psicoanalista y fue antropólogo que nace de unos hijos de migrantes ucranianos y en el relato de la biografía de Gardiner ve uno que el roto que hay ahora en México sucedía en Ucrania y sucedía en la Europa Central también con mafias que hacían la migración de estas personas y el papá de Gardiner se va para Estados Unidos y después trae a la mamá y a la hermana de Gardiner que han nacido en Ucrania y Gardiner nace en 1891 al año de que ha llegado su mamá a Nueva York. Nace en una pobreza espantosa, una vida es decir, hagan de cuenta el tema de West Side Story, y ahí aparece otro tema técnico muy simpático y es la primera rebaja del tiempo. Ahorita estamos en 3 horas para el análisis didáctico. En ese tiempo, Freud trabajaba 6 horas a la semana y hacía los pacientes vivan el lunes a las 8 de la mañana, de lunes a sábado a las 8 de la mañana, el otro a las 9 de la mañana, el otro a las 10. Y en ese tiempo le llegaron a Freud y Freud y dice, él mismo lo dice, Marta, mi mujer y mi hija Ana no me permiten sino trabajar 30 horas. Y resulta que ustedes son 6. A uno de ustedes le va a tocar irse para donde Alexander o donde Abraham o donde el otro. Y los tipos dicen, no, nosotros vinimos a analizarnos con el señor Freud. Y yo, déjenmelo pensar. Y los reúne al otro día a los 6 en su consultorio y les dice, bueno, ya resolví el problema. Mi hija es muy buena matemática. 5 por 6, 30, 6 por 5, 30. Los voy a ver 5 días a la semana a cada uno y los veo a los 6. Y entonces ahí Gardiner empezó su análisis. En la siguiente intervención ya analítica es que en la primera sesión Gardiner hace un resumen biográfico muy lindo de su vida y le dice Gardiner, oiga, usted este cuento lo preparó porque está muy bien, lo felicito. Yo estoy muy contento de poderlo atender y esa primera sesión prácticamente Freud no abrió y le dice, ¿preparó usted esta hora? No respondí. ¿Por qué me lo pregunta? Porque fue una presentación perfecta. Quiero
creo que quiero decir que fue como decimos en alemán, Druckfertig, lo veré mañana. Es decir, Druckfertig es precisamente al punto. No, Druckfertig es un manuscrito que está listo para la imprenta. Eso es lo que dice literariamente. Esa es una primera intervención y en el que claramente vemos un Freud pues muy acogedor, muy apoyador. Aquí viene una interpretación muy puntual de Freud porque en la madre hubo una situación tremendamente trágica. La madre tiene una tuberculosis y la madre pues sufre mucho, hay maltrato del padre y la madre un día están solos, a Gardiner y ella, y la madre se muere y encuentran a Gardiner encima de su mamá muerta. Esta es una situación que Gardiner no sabía y Gardiner es, estaba relatándole unas cosas tremendamente tristes y todo, y le dice, es muy probable que usted se identificara con ella. Esto me dio oportunidad para una pausa. Pensé por un momento, pero lo que él quería poner en claro se me escapaba. Respondí lo mejor que pude. No recuerdo tal cosa, así como tampoco recuerdo cómo era. Cárdenas después va a hablar con su hermana y le reconstruye esta situación. Volviendo a esto, Freud había escuchado mi historia sin hacer ningún comentario. En ese momento su reacción fue a la ruptura con K. Desgraciadamente, como se dice, estaba escrita. Esto, no, perdón. En otro momento, este libro es bien lindo porque en otro momento, Gardiner empieza a tener conflictos con Freud. Y Freud le interpreta por el padre. Para hacer posible su vida con él, evidentemente usted estuvo aterrorizado por él desde muy temprano en su niñez. Sin embargo, cuando su madrastra llegó, el papá de Gardiner, antes al poquito de morir la mamá de Gardiner, empieza a tener amores con otra mujer judía. Y esta mujer es distinta y llega a vivir con ellos y es cariñosa con Gardiner, es un poco odiosa con la hermana, pero Gardiner incluso este libro se lo dedica a esta madrastra. Y hay una situación de una confesión bien, que actualmente sería bien escandalosa, y es que esta mujer, Gardiner cuenta que se lo llevaba para la cama y lo ponía y lo amamantaba, teniendo ya Gardiner 4 y 5 años, y permitía que él la acariciara. Y este recuerdo lo trae Gardiner en una forma muy, digamos, muy ligera, sin darle como una implicación de un trauma sexual radical. Pero bueno, y eh, entonces dice Gardiner, para hacer posible su vida con él, evidentemente usted estuvo aterrorizado por él desde muy temprano en su niñez. Sin embargo, cuando su madrastra llegó, el carácter de su padre cambió y es esta versión revisada de su carácter la que usted desea conservar y por lo tanto olvidar el padre enojado de sus años tempranos. Pero usted permaneció sumiso y obediente para no despertar al dragón, al padre furioso. Mi reacción inmediata fue aceptar esta interpretación de Freud. No fue sino hasta muchos años después que me di cuenta del error básico que Freud cometió allí. Y con esto voy a terminar. El hombre que había inventado el concepto de transferencia no la reconoció cuando ocurrió aquí. No se dio cuenta de una cosa. Desde luego tenía miedo a mi padre en mi niñez, pero a quien temía ahora era a Freud mismo. Él podía hacerme o destruirme, cosa que mi padre ya no podía hacer. Con su afirmación empujó toda esta reacción al pasado, haciendo así del análisis una reconstrucción histórica. Sin embargo, la parte de su interpretación referente al retoque era correcta. Finalmente, eh, ya él le había anunciado que eran 6 meses y como un mes antes le dijo, ahora viene, tenemos que hacer, eh, tenemos que hacer la elaboración. Ahorita se me va la palabra en alemán, ya.
Durcharbeitung. Tenemos que hacer un Durcharbeitung. Arbeit es trabajo y Durch es en profundidad. Ahora tenemos que empezar a hacer el trabajo en profundidad, tenemos que elaborar. Entonces, en el concepto de interpretación en Freud, tenemos que tener en cuenta tres ideas. Una, interpretar es lo que se hace con un elemento para develar un sentido oculto, pero en relación con la persona. El suma de interpretaciones configura una construcción que es un relato mucho más completo de una vivencia que fue traumática en el momento y que debe develarse. Y la otro concepto es elaboración. Y el otros dos puntos es que en todo análisis para que se complete, y en este caso eso sucedió, había que ver el complejo de Edipo y la relación se centraba mucho en cómo era que se configuraban las relaciones de el sujeto con sus padres. Muchas gracias y Luis Fernando, Bueno, aquí estamos. creo que No sé Luis si, tuvo que si fue salir, claro. creo que Luis Fernando tuvo que salir. No, muchas gracias. No te quisimos interrumpir porque estabas embalado de una manera maravillosa, Fernando. La verdad, sí, disfrutamos mucho tu recuento, vivido, profundo, y creo que contestaste las preguntas, ¿no? ¿Cómo, para qué, por qué interpretar? ¿No? Creo que quedó muy claro en tu discurso. Yo quisiera darle la palabra a dos o tres personas que quisieran comentar alguna cosa sobre lo que nos trajo Fernando. ¿Algún comentario? Pues a mí me gustaría mucho que Eduardo, desde su punto de vista y su conocimiento y su experiencia, me hiciera alguna glosa a lo que yo acabo de decir y de su visión eh, sistémica. Mira, primero felicitaciones, me encanta, siempre me ha encantado oírte y esa capacidad tuya de ligar, de unir, de conectar cosas que lo que alrededor de un concepto. Eso me refresca, me recuerda, me pone curioso de hacer muchas cosas. Y la visión sistémica, yo pienso que el origen de la sistémica está en el psicoanálisis y está en una manera distinta de ver la interpretación. Entonces, creo que esa sería una conversación de abrirlo para mirar cómo desde lo sistémico vemos y básicamente no hay la necesidad de retraer ese recuerdo encubridor o volver a lo anterior, sino mirar un poco eso hoy qué función tiene, que tú lo hiciste varias veces con relación al qué contexto, la interpretación en contexto y cómo esas interpretaciones salvajes no tienen sentido. Entonces, pienso que ahí habría un material importante para la que habláramos, pero serían solo dos pequeñas cosas de continuar esa conversación. Nosotros nos reunimos de vez en cuando, deliramos, no nos aislamos y otra vez volvemos a unirnos. Y creo que esto, más Ana Rosa, podría ser un buen pretexto para que nos reunamos otra vez. Gracias. Gracias. Gracias, Eduardo. ¿Algún otro comentario? No, Guillermo, yo quisiera leer, que me parece muy acertado, eh, el comentario que puso Serapio en el chat. Él Claro. dice, grato escuchar este pormenorizado y ameno recuento del desarrollo del método psicoanalítico en Freud que llevó a la, a la teorización sobre el interpretar. Eso escribió Serapio, creo que es un estupendo comentario que resume eh, la, la impresión que la presentación de Fernando nos ha dejado hoy. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Gracias a Serapio y aprecio mucho las palabras de Serapio, a quien no solo quiero compartir con él la presidencia de FEPAL
y lo admiro mucho psicoanalíticamente. Bueno, y Luis Luis Minuchin quiere, acá nos dice muchas gracias por el No, les digo, aporte. puedo decir dos palabras. Muchas gracias. Dale. Es muy interesante lo que nos ha traído Fernando. Y me parece que ese es como el comienzo de la idea de la interpretación. Cómo comenzó y qué entendemos por interpretación. La pregunta es, y creo que en el curso siguen con distintos autores, ¿es eso lo que pensamos actualmente acerca de interpretación? ¿O hay otros modelos, otros conceptos, otras ampliaciones? Porque esto que planteaban, que es muy adecuado y muy perfecto, ¿no? Está muy relacionado, digamos, con los casos de histeria. La verdad, también tendríamos que ir pensando, en realidad por eso, teorías posteriores, cómo se fue ampliando la idea de interpretación para el abordaje de otras patologías, no de estos casos de histerias o de neurosis, vamos a decir. Bueno, gracias, es muy interesante todo el recorrido y nos ha sido de refrescar y recordar todos estos conceptos con mucha claridad. Gracias. gracias Gracias Luis, a muy ti. querido, muy valioso tu aporte. Gracias. Bueno, y tenemos la oportunidad también de decir que nuestro próximo conferencista va a ser precisamente Luis, porque vamos a empezar a tocar puntos y personajes centrales en psicoanálisis y en concepto de interpretación. La próxima reunión de esta nueva cátedra, esta séptima cátedra sobre interpretación, pues la va a hacer precisamente el doctor Luis Minuchin sobre interpretación en Klein, que es, que es la secuencia que queremos seguir para ir entendiendo el concepto de interpretación y responder un poco lo que les ha dicho, ¿no? Hay otros modelos y otras maneras que pensamos hoy, ¿no? Luego venimos en julio 23 con Carlos Barredo, también de Argentina, sobre la interpretación en Lacan, que es bien interesante, ¿no? Todo el grupo estructuralista, cómo ve desde lo lingüístico la interpretación. Luego seguimos con otro personaje también por esta misma línea, pero con otra mirada que es Meltzer. Y entonces Nadia Durán de Argentina también nos va a hablar de eso en julio 30. Luego en agosto 6 hacemos un salto maravilloso a otro personaje con otra manera de mirar el tema, que es Winnicott. Y Rodrigo Rojas, pues uno de los autores de la traducción de toda la obra de Winnicott publicada en español, nos va a hablar sobre la interpretación de Winnicott y cerraremos con una mesa redonda abierta al diálogo con el público en agosto 13 sobre el tema de la interpretación, ya resumiendo todo lo que hemos oído y pudiendo discutir más profundamente y respondiendo lo que Luis nos plantea hoy, ¿no? ¿Estamos interpretando igual? ¿El sentido de la interpretación es el mismo? Bueno, queridos, ya, Saludos. No, hasta ya luego. se Saludos. nos ha Gracias a llegado la ustedes. hora de Muchas gracias. terminar esto. Muchas Gracias a gracias todos. por su Gracias asistencia. a todos y este encuentro tan agradable de buenos amigos.